noches a todos, buenas noches a los que están uniéndose también. En este momento estamos llegando bueno, no es el final porque estamos un poquito lejos de eso, pero bueno, ha sido una bendición poder compartir con ustedes. La mayoría no les conocía y bueno, ya que después de vernos creo que varios miércoles como que ya nos sentimos más en familia. Así que bueno, vamos a ir hasta el capítulo 29 del libro de Ezequiel. Fue ahí donde nos quedamos la última vez. Habíamos terminado con Tiro. Hay unos pequeños pasajes dedicados a Sidón. Anteriormente ya habíamos hablado de Sidón. Esta parte en particular son algunos versículos. Va a hablar acerca del problema que ellos tenían, que era ellos eran mercaderes, ¿sí? Eran mercaderes de esclavos, ¿sí? Era algo que el Señor tampoco iba a permitir, y el pecado que ataca acá es la deshonestidad y la corrupción. E inmediatamente después de hablar acerca de ellos, empieza el capítulo 29 hablando de Egipto. Yo necesito no tanto introducir ahora el tema por una cuestión de tiempo. Quizás lo que vamos a hacer es hablar un poco de Egipto, que es donde toma más de pasajes, más capítulos para hablar acerca de este lugar, de esta región. Es muy representativo para el pueblo de Israel, porque usted sabe que el pueblo de Israel siempre miraba a Egipto, y el problema más grande que tuvo el pueblo de Israel es que ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón del pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos siempre anhelaron volver a Egipto. ¿Sí? Y si usted recuerda en las quejas, se recuerda el libro de Números, son ellos diciendo y repitiendo querer volver a Egipto, ¿sí? Y estar quejándose acerca de qué era lo que les faltaba o qué era lo diferente de lo que ellos no tenían en cuanto a los que Egipto podía proporcionarle a ellos. ¿Sí? Así que vamos a ir ahí en la pantalla lo que es el bosquejo. ¿Sí? Estamos ahí con entonces mensajes contra Egipto, lo pongo a manera de que usted pueda guiarse, pero es capítulo 29 hasta el capítulo 32. ¿Sí? Yo voy a ir saltando muchas cosas, pero esto es un mensaje directo contra Egipto. ¿Sí? Así que capítulo 30 va a hablar acerca de ese brazo roto de Faraón. Va a haber una alegoría de un cedro espléndido, capítulo 31, pero va a terminar hablando acerca de un cedro caído. O sea que evidentemente Egipto, de todo su esplendor y de toda su grandeza, realmente iba a ser reducido. ¿Sí? Y va a ver usted cuando yo empiece a tomar algunos versículos que el problema más grande que va a haber o que van a tener es la soberbia. ¿Sí? Ahora recuerde algo en cuanto a la historia o a lo histórico en cuanto a Egipto. Yo hablé un poco acerca de lo que eran las creencias y lo que era la deidad en lo que es Mesopotamia. Pero cuando usted llega a Egipto, usted tiene que entender que la deidad en Egipto, la más importante, es el propio faraón. ¿Sí? Así que cuando usted habla de faraón, está hablando de el dios egipcio, el más importante. ¿Sí? Así que realmente va a ser un mensaje contra Egipto, contra sus creencias, contra sus deidades, contra la religión egipcia, ¿sí? Pero directamente contra Faraón. ¿Sí? Y llega hasta el capítulo 32 haciendo una lamentación sobre él, porque al fin y al cabo lo que va a hacer ese capítulo 32 es demostrar que él es humano, ¿sí? Y va a demostrar que él va a perecer. ¿Sí? Entonces, toda la confianza de Egipto, toda la confianza de la religión egipcia está reposando sobre un hombre que es un mortal, ¿sí? Y está reposando sobre un gran engaño. ¿Sí? Así que cuando usted llega a este capítulo 29, dice en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, ¿sí? Esto es, para que usted tenga una idea, de 4 a 7 meses antes de que Jerusalén caiga. Así que la ciudad de Jerusalén estaba a punto de caer derrotada, a punto de ir cautiva. Sin embargo,
viene este mensaje y Dios enfoca la mirada en Egipto, ¿sí? La mirada de que Él todavía está mirando y está viendo por sobre aquellos lugares enemigos. Así que dice el versículo 12, hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué Faraón primero? Porque es una divinidad. Así que, como se habló anteriormente acerca de la tipología de este rey de Tiro, ¿sí? De Satanás directamente, ahora se va a encargar de hablar contra este que se ha proclamado durante tanto tiempo como Dios. Así que dice el versículo 3, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Y entonces dice, yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tu río y a tus escamas y te sacaré de en medio de tus ríos. Sí, está haciendo él una alegoría y dice, versículo 3, sobre la faz del campo caerás y no serás recogido. Eso quiere decir que es totalmente mortal, ¿sí? Y dice, a las aves del cielo te he dado por comida. Él está diciendo, yo domino a este tipo de deidad. O sea, esta deidad, que supuestamente es una deidad, porque eso era lo que creían los egipcios, yo realmente la puedo dominar, ¿sí? Y el versículo 7 dice, cuando te tomaron con la mano te quebraste, te rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y te rompiste los lomos enteramente. Así que Egipto es como si fuera un bastón, ¿sí? Pero un bastón malo, ¿sí? Porque cuando uno con los años va necesitando un apoyo, ¿no? Algo para poder caminar y para poder avanzar por la edad, por diferentes deficiencias que a uno le vienen con los años o con la enfermedad. Sí, busca un bastón para poder afirmarse y para poder ayudarse a caminar. Bueno, Egipto era para Israel un bastón, ¿sí? Fue como un bastón. Israel siempre miró a Egipto, pero este es un bastón que se quiebra, así que es un bastón malo. ¿Sí? Es alguien que a donde no podías buscar. Ahora no se puede confiar en Egipto. Esta es la lección más grande de este capítulo. No se puede confiar en Egipto. Y es una lección que Israel tenía que aprender, y una lección no aprendida de una manera correcta es una lección repetida. O sea, luego vas a tener que volver a lo mismo por no haber aprendido la lección. Y la lección que tenía que aprender Israel es que no se puede confiar en Egipto. Y querido hermano, no podemos confiar en el mundo. ¿Sí? El mundo es nuestro enemigo. Nosotros no podemos confiar en lo que el mundo nos ofrece. ¿Sí? Así que el versículo 9 dice, toda la tierra de Egipto será asolada. Versículo 10, yo estoy contra ti y pondré la tierra de Egipto en desolación. Eso quiere decir que va a haber un desastre de juicio. ¿Sí? Y cuando usted ve el versículo 10, al final dice, desde Mildoc hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía, está diciendo toda la extensión de la tierra de Egipto, ¿sí? Va a caer en este juicio. ¿Sí? ¿Se acuerda que hablamos acerca de toda la extensión de la tierra, ¿no? Decimos de Israel, decimos de Dan hasta Berseba. Bueno, ahora decimos desde Mildoc hasta Sebene. Toda la extensión iba a pasar por este tiempo de juicio, ¿sí? Así que va él diciendo de qué manera este lugar iba a caer. Y luego hace referencia, históricamente es importante porque el versículo 14 hace un mensaje, ahora sí, contra la tierra de Egipto, y él dice la tierra de Patros, versículo 14, ¿sí? Por ejemplo, y él está hablando acerca de lo que es el Alto Egipto, perdón, y el Bajo Egipto. O sea, está hablando acerca del delta del Nilo. O sea, todos los lugares más importantes de Egipto iba a alcanzar este desastre y este castigo de parte de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, versículo 16 dice, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza. Si usted llega a ese versículo 16 y tiene que entender que no es un lugar para que el pueblo de Dios pudiera mirar.
porque cuando el pueblo de Dios le miraba, dice ese mismo versículo, les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos y sabrán que yo soy Jehová. O sea, esta situación no va a generar confianza. Ellos vieron a Egipto como algo muy poderoso y vieron a Faraón como lo más poderoso que había. ¿Sí? Sin embargo, no les tenía que generar confianza. En los peores momentos del pueblo de Egipto apareció un hombre llamado José, era hebreo, era judío, guiado por Dios, por el Espíritu de Dios, y él salvó a la tierra de Egipto de un desastre en lo económico. ¿Por qué? Provéase Faraón de un hombre prudente, sabio y prudente, ¿no? Como era José, y él mandó a quintar la tierra. Eso habla acerca de principios financieros, ¿sí? No tenemos tiempo para meternos ahí, pero son principios financieros para no caer en la pobreza, ¿sí? Para no caer en la necesidad. Y ahí él salvó la tierra, solamente guardando la quinta parte de lo que obtenían, pero no se puede confiar en Egipto. Así que dice el versículo 17, acontece en el año 27, estamos ahora 17 años después del versículo 1. 17 años han pasado desde el versículo 1 hasta acá. ¿Sí? Ahora, qué injusticia le hacemos nosotros a la palabra, ¿no? Porque la estudiamos en algunas horas o en algunos días y no llegamos, ¿no? 17 años es la extensión del tiempo, ¿no? No sé qué le pasa a usted, pero cuando yo escucho a hermanos que enseñan la palabra de Dios y que han estudiado y que se han preparado, me desafían y digo, uy, hay cosas que no sé, tengo que seguir estudiando, tengo que seguir aprendiendo, y me anima a abrir la palabra de Dios y a buscar más material y a buscar de seguir aprendiendo, ¿no? Y uno nunca puede dejar de aprender, ¿sí? Y uno está en la responsabilidad de transmitir el mensaje, de transmitir la palabra de Dios, pero necesito aprender. Sí, así que necesitamos aprender juntos. 17 años después del versículo 1 llega otra vez la palabra de Dios. ¿Sabe qué me sorprende? Que la palabra de Dios estaba disponible para este hombre año tras año, día tras día. Sí, y este hombre tenía el acceso a la palabra de Dios. Usted y yo lo tenemos. Esto es majestuoso. Es misericordia de Dios para usted y para mí que nosotros podamos acceder con tan facilidad a la enseñanza de la palabra de Dios y a lo que Dios nos quiere ofrecer para nuestro propio crecimiento. Entonces dice el versículo 18, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Mire, le voy a resumir estos versículos. Nabucodonosor había sitiado la ciudad de Tiro durante 13 años, ¿sí? Pero no la pudo tomar. Entonces, Dios utiliza a Nabucodonosor para hacer el castigo de Egipto y lo envía a Egipto. Y entonces lo que dicen estos versículos es que Dios le va a entregar a Nabucodonosor la riqueza de Egipto en pago por 13 años de campaña en Tiro. ¿Se entendió? O sea, Dios no se queda con nada. Y entonces llega el versículo 20 y dice, por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. Ahora, Nabucodonosor trabajó para Dios, después o antes de su soberbia, ¿no? Pero Dios lo tomó y fue su herramienta para llevar el castigo a una nación rebelde como la nación de Egipto. El versículo 21 es un versículo de esperanza, dice, haré retoñar el poder de la casa de Israel. ¿Sí? Pero llegamos al capítulo 30 y en el capítulo 30 sigue este mensaje profético y ahora va a hablar acerca de cuál es este juicio que él va a traer, ¿sí? Porque él tiene que romper el brazo fuerte de Faraón. ¿Sí? Él tiene que demostrar que Faraón no es tan fuerte, que Faraón no era lo que ellos creían. Y entonces, por ejemplo, el versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto y la altivez de su poderío caerán. Y otra vez, toda la extensión del territorio de Egipto, desde Migdol hasta Sebene, caerá. ¿Sí? Así que, evidentemente, viene un momento de castigo y el problema del castigo
es la altivez. Y si usted llega al versículo final, el versículo 7, dice, entre las ciudades desiertas, va a ser la más asolada entre las ciudades desiertas. O sea, quiere decir que va a ser el lugar más asolado de todos. O sea, según la responsabilidad, y va a ser el castigo. Así que a mayor responsabilidad, mayor pedido, ¿sí? Al mayor que se le ha dado, mayor pedido en cuanto a lo que viene en cuanto a desolación, ¿no? Así que van a ser quebrantados, dice ahí versículo 8, todos los ayudadores. Así que Dios trae a Nabucodonosor, sí, por mano de Nabucodonosor hace esta destrucción. Ahora fíjense el versículo 12, es muy interesante, dice, y secaré los ríos. O sea, la fuente del Nilo es la riqueza agrícola del país, porque ahí está su esperanza. Es más, Egipto adora al Nilo, adora la riqueza del Nilo, lo que le proporciona. Cuando usted llega al versículo 3, dice, destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe en la tierra de Egipto, y pondré temor. O sea, toda la deidad y toda la divinidad van a caer, ¿sí? Es la caída del poder general de Egipto. Y es muy interesante, hermano, porque si usted en algún momento tiene tiempo para poder llegar, él va a ir de a poco, desde los ríos hasta el delta, destruyendo las riquezas de Egipto. Y va a tomar cada una de sus ciudades importantes, como Patros, como Zoán, son los ídolos de las ciudades, y va a derramar su ira sobre diferentes lugares. Y dice el versículo 16, voy a poner fuego en Egipto. Y cuando usted llega al 18, dice, y en Tafnes se oscurecerá el día. Eso es un ataque a Ra, ¿sí? El sol. Así que todo lo que ellos adoraban y en todo lo que ellos ponían su confianza va a caer. ¿Sí? Y llega el versículo 20 del capítulo 30 y estamos 3 meses antes de la caída de Jerusalén. Solamente 3 meses antes, pero fíjese dónde está el foco de lo que Dios quiere decir. Él dice el 21, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. Y uno dice, ¿cómo? Estamos a 3 meses de que caiga Jerusalén y Dios dice, ¿cae el brazo de Faraón, rey de Egipto? Mire, quizás a veces nosotros no podemos llegar a ver o llegar a entender lo que Dios está haciendo. Y de repente Dios trae algo y uno no entiende qué es lo que está sucediendo, qué es lo que Dios está queriendo. Y uno dice, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? Yo siempre me pregunto, ¿no? Siempre pasan cosas. Hoy a la tarde estaba yo en la tarde en la casa de un hermano, justo el hermano José me manda un mensaje y yo pregunté al Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con esto? ¿No? Porque ¿qué es lo que Dios quiere hacer con las situaciones que vienen a nuestra vida? Buenas o malas, ¿eh? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con las oportunidades? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer cuando presenta tal situación? Estamos ante 3 meses y está por caer Jerusalén. Pero Dios dice, yo estoy quebrando el brazo de Faraón. O sea, cuando el enemigo cree que es más fuerte, en ese momento está siendo destruido. Recuerde el apóstol Pablo que dice, cuando yo soy débil, entonces soy más fuerte. Me vuelvo más fuerte. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios que actúa en mí. Y sin embargo estoy débil, pero Dios lo toma y lo toma como fortaleza. Y cuando nosotros creemos que estamos fuertes, entonces realmente estamos débiles. Sí, parece el reino del revés, es el reino de Dios. Es la soberanía de Dios, es lo que Dios quiere hacer. Y Dios toma personas débiles como nosotros y la ciudad está cayendo. Dice el Salmo, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué es lo que ha de hacer el justo? El versículo siguiente dice, calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo. Se calla la tierra. O sea, Dios mantiene el control. Y se está cayendo Jerusalén, pero el brazo de Faraón está siendo roto. Es una locura. Es increíble.
pero es la palabra profética de esperanza en medio del dolor, en medio de que no sabemos lo que sucede. El versículo 23 dice: esparciré a los egipcios entre las naciones. Él va a destruir el poder militar de Egipto, ¿sí? Él dice el versículo 26: esparciré los egipcios entre las naciones. O sea, lo dice por segunda vez. Dios va a ayudar directamente para poder destruir al enemigo, ¿sí? Dice: fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, ¿sí? Y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia. O sea, el rey de Babilonia es el instrumento del juicio, ¿sí? Haciendo que Dios haga justicia. Como le dije, hay una alegoría acerca de un cedro espléndido ahí en el capítulo 31, y habla acerca del 11º año. Dice: en el mes tercero, estamos a solamente un mes de la caída de Jerusalén, y llega la palabra de Dios otra vez al profeta, y le dice: di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí, era el asirio un cedro del Líbano. O sea, dice, el asirio era un árbol majestuoso. No tengo tiempo, pero versículo 3 y 4 habla de su altura. Versículos 5 y 6 habla acerca de su frondosidad. Versículo 7 y versículo 9 habla acerca de su belleza. Así que hay grandeza, habla acerca de la potencia de un imperio, ¿sí? El versículo 9 dice: lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia, ¿sí? Pero el versículo 10: por tanto así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó en altura. Aprende la lección, es lo que dice esto. Dirige sus palabras a los que debían aprender una lección de soberbia. Una lección de soberbia. Dice: yo los entregaré en manos de poderosas naciones. La no dependencia de Dios, el no cuidado de que Dios es el que controla todas las cosas, y el que llegamos a donde llegamos porque Dios lo permite, porque Dios abre las puertas, porque Dios nos da las capacidades, los dones, los talentos, porque todo es de Él, porque todo le pertenece a Él. ¿Qué situación es esta que se puede ver? Y dice ahí: yo los he desechado. Versículo 2: y los destruirán extranjeros y los poderosos de las naciones. Cuando usted llega al versículo 14, lo que tiene que entender es que todos estos son limitados. Están limitados. ¿Cuál es el límite? Lo que Dios dice. Hasta donde Dios dice. Hasta donde Dios dice, hermano, sinceramente hasta ahí llegamos. Y esa es la limitación que tenemos, lo que Dios dice. El tiempo es hasta que Dios dice, y está todo puesto y echado aquí. Dice el versículo 14: para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte. Así que en ningún momento puede elevarme la soberbia. Ninguna nación puede permanecer sin Dios, ninguna. No hay pueblo que permanezca sin Dios, no hay ciudad que permanezca sin Dios, no hay familia que permanezca sin Dios, no hay iglesia que permanezca sin Dios. Ninguno de nosotros puede encumbrarse, ni Nabucodonosor, porque el problema que iba a seguir a esto es que Nabucodonosor se iba a creer invencible, pero no iba a aprender qué era lo que pasaba. Así que Dios regula el ascenso y el descenso de las naciones. Hermano, esto es para que usted diga: qué tremendo es nuestro Dios, qué soberano, qué glorioso, qué Señor. Y entonces le temo y le alabo y empiezo a entender lo que Dios ha hecho con nosotros. Lo que Egipto esperaba no se iba a cumplir, porque Faraón no iba a poder liberar a su pueblo, porque no había manera de que su ejército realmente
le ayudara. Ahora llegamos hasta el capítulo 32 y dice, y aconteció en el año 12º, el mes 12º, el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, estamos 1 año, 7 meses después de la caída de Jerusalén. Y es interesante que Dios da un mensaje de esperanza acerca de hablando acerca de un castigo, ¿sí? Hablando acerca de lo que les iba a suceder a los demás, ¿sí? El pecado de Egipto, la destrucción de Egipto, y lo interesante de esto es cómo el profeta va fechando cada una de las situaciones, ¿no? Si usted me sigue hasta el versículo 17, dice, aconteció en el año 12º, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová. Estamos hablando 2 semanas después del capítulo 32, versículo 1. O sea, él le va poniendo tiempo a cada una de las cosas que ocurren, ¿sí? Y él está hablando de situaciones que va a pasar en Egipto. Y acá quiere hacer algo con el pueblo. Fíjese bien el versículo 18. Dice, hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despeñalo a él, a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos entre los muertos a espada. Sí, versículo 21, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes, con los que ayudaron que descendieron y yacen con los circuncisos muertos a espada. Habla acerca de los que están con Egipto. Yo quiero que no se pierda algo. En medio de la caída de Jerusalén, Dios lo que hace es que el pueblo de Israel piense en la derrota de Egipto, que piense en la derrota de Faraón. Ahora, ¿en qué estaba pensando el pueblo? En la caída de Jerusalén. Pero esa caída de Jerusalén había sido consecuencia de malas decisiones. Una lección rápida. Cuando usted se equivoca, porque nos equivocamos, cuando erramos, nos arrepentimos, nos levantamos, vemos lo que Dios hace y seguimos adelante. Porque Dios está tratando con otras personas y lo está tratando a favor nuestro. Dios trataba con Egipto mientras había dado una consecuencia y una lección a Israel. Recuerde que el cautiverio era para sanar el corazón. Estaban ahí años, 15 años, 17 años, y el corazón del pueblo tenía que sanar. Así que todos aquellos que habían confiado en Egipto iban a ver en Egipto una pérdida de confianza, alguien en el cual no se podía confiar. Y llega al versículo 29 en adelante, ¿no? Y habla acerca de los de Edom, de los reyes, de los príncipes del norte, de los sidonios. Y dice el versículo 31, a estos verá Faraón y consolará sobre toda su multitud. Faraón muerto a espada y todo su ejército, dice Jehová, porque puse mi terror en la tierra de los vivientes. También Faraón, toda su multitud yacerán entre los circuncisos con los muertos a espada. Los que ponen su esperanza en las riquezas van a perecer. Fenicios, arameos, edomitas, todos los que estaban ahí en esa región confiaban en Egipto. Israel no podía hacer lo mismo. Hermanos, otra lección rápida, no podemos caer en el materialismo. No podemos confiar en las riquezas, porque son pasajeras. Tomamos lo que Dios nos ha dado, disfrutamos porque Dios lo ha dado para que lo disfrutemos, pero lo tomamos y servimos al Señor y lo convertimos ahí en cosas eternas. Que la obra del Señor avance, que la palabra de Dios avance, que sea predicada, que corra, que lo que Dios nos ha dado a nosotros que sirva para sostener a nuestras familias y mantener a nuestras familias del bien, de lo necesario para que podamos bendecir el nombre de Dios, como dice Proverbios capítulo 30, mantenernos del pan necesario. Y lo que Dios nos ha dado de más, que podamos disfrutar, pero que la palabra de Dios corra.
Y que no se detenga, que no digamos, no, no se puede porque no hay dinero, no, no se puede porque no hay para Biblia, no, no se puede porque no hay para folletos, no, no se puede porque no hay para... No detengamos la obra de Dios. Todos estos pueblos que confiaban en las cosas materiales cayeron, porque confiaron en Egipto. Y Israel siempre que confió en Egipto, cayó. Siempre. ¿Cuál va a ser el destino de Egipto? Egipto va a caer. Si no va a quedar otra opción que la caída de Egipto. Ahora entramos en otra sección y ahora sí yo quiero compartirlo con usted. Y esta sección es la sección 3 del libro. ¿Sí? A ver si puedo compartir pantalla ahí. Muy bien, creo que sí. Ok, ahí estamos. La sección de mensaje contra las naciones terminaba en el capítulo 32, precisamente contra Egipto. ¿Sí? Y toma muchísimos pasajes para hablar solo de Egipto. Pero a partir de acá, si bien va a haber algún que otro mensaje, ¿sí? De reprensión, pero generalmente todo lo que viene de aquí en adelante habla acerca de esperanza. Todo es en esperanza. Pero hay mensajes proféticos en medio de esto. Sí, tenemos capítulo 37, tenemos capítulo 38, God y Magog. No sé si voy a tener tiempo para ir a God y Magog, pero capítulo 40 en adelante voy a acelerar un poquito para que podamos llegar al final. ¿Sí? Pero lo que Dios quiere hacer es dar profecías acerca de la restauración de Israel. ¿Sí? Así que esta parte es eso, generalmente o mayormente. ¿Sí? Son todos mensajes proféticos de esperanza. Mensaje profético de restauración, entonces, en la primera parte, ¿sí? Si usted me puede seguir ahí, capítulo 33 hasta el 36. Luego viene una visión profética de la restauración. Si usted llega al capítulo 37 y es el Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Entonces tiene ahí un mensaje profético de restauración. Luego hay un drama profético sobre restauración de Israel, no creo que me meta tanto ahí, pero viene un mensaje profético contra Gog, rey de Magog, capítulo 38 y 39. Y luego el 40, ¿sí? Es una visión profética sobre la comunidad restaurada. Si usted puede apuntar ahí, esto es lo que queda para poder observar. ¿Sí? Así que es la tercera parte del libro. Lo primero que hace es volver a hacer un nombramiento público en cuanto al profeta. Usted toma el capítulo 33 y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, ¿sí? Y luego dice, si cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ¿sí? Ese es el nombramiento público, nombrar a alguien como atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, o sea, darle aviso, dar alarma. La idea es que el atalaya es aquel que está custodiando o que está viendo el peligro. ¿Sí? Él está avisando del peligro, eso es un buen atalaya. Pero si la atalaya no avisa del peligro, o sea, si la atalaya no dice nada, no está cumpliendo la función del atalaya. ¿Sí? Está errando en cuanto a lo que tenía que hacer. Así que el versículo 6 dice, pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, o sea, ¿para qué esa atalaya si no va a avisar? ¿Sí? Este es el tema de no cumplir con la obligación. ¿Sí? Y lo que va a ir de aquí en adelante es un mensaje de responsabilidad. Hermanos, somos responsables. ¿Sí? Usted y yo somos atalayas a este mundo. Y tome la responsabilidad para ser de atalaya de su familia, atalaya de su esposo, atalaya de sus hijos, diciendo a veces, esto está mal. A veces toca decir, ¿no? Generalmente lo dice la esposa, ¿no? La esposa le dice a usted, yo te lo dije. ¿Cuántas veces la esposa nos dice, yo te lo dije? Yo te avisé, yo te dije por ahí no, ¿no? Creo que lo mencioné hace unos días atrás, pero nosotros nunca nos perdemos en el camino, ¿no?
nunca nos equivocamos en una inversión, ¿no? Nunca gastamos el dinero de una manera adecuada, nunca... la realidad es que nos equivocamos. Y la esposa que tiene un sentido extra, ¿no? A veces nos dice, por ahí no. Por ahí no, respetando la autoridad del marido, ¿no? Porque está la esposa que no respeta la autoridad, ¿no? Pero respetando la autoridad del marido en oración, puede decir, esposo, me parece que corremos un riesgo con esta decisión, ¿no? Y le toca a la mujer ser atalaya, ¿no? Pero cuando le toca al esposo ser el atalaya y decir, hay peligro, a los hijos, hay peligro, hermano, toque la trompeta. Esto es un mensaje de responsabilidad, el atalaya tenía que tocar la trompeta. Dice el versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? La respuesta a esa pregunta es, no van a vivir. No van a vivir. No vivirán. Hay una nueva pregunta más adelante y dice el versículo 26, dice, ¿habéis de poseer la tierra? La respuesta a esa pregunta es no. No. Por eso están en cautividad. Por eso están lejos. Por eso están en Babilonia. No pueden poseer la tierra de esta manera. No puede estar en rebeldía. No puede no responder a la atalaya. Por eso hay apostasía. Dijisteis, versículo 20, no es recto el camino del Señor. Escucha, no es recto el camino del Señor. Es apostasía. Es decir de Dios algo que Dios no dijo. Ellos no estaban en la condición de poseer. El versículo 25 pregunta, ¿y poseeréis vosotros la tierra? Versículo 26, ¿y habréis de poseer la tierra? Versículo 27, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que los devoren. Versículo 28, y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia y el poderío. Tantos capítulos, hermanos, desde el capítulo 29, hablando de Egipto, hasta este capítulo 33, hablando acerca de la soberbia, la soberbia, la soberbia, la altivez. Cuidado. Y un argentino le dice esto, que los conocen como soberbios. No todos, hermano, no todos. Pero hay mucha soberbia, hay mucha altivez de ojos, y eso es algo que Dios aborrece. Hay mucho creer que nosotros por nuestros medios, por lo que creemos, por lo que sabemos, por lo que estudiamos, por lo que trabajamos, por lo que somos, por los dones, por lo... No, hermano, sin el Señor nosotros no podemos hacer nada. Nada. Absolutamente incapacitados. Si Dios no nos mira con misericordia. Absolutamente vacíos si el Espíritu Santo no toma de nosotros. Es imposible. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos en esta noche? Quiero mirar ahí. Somos 40 lugares, 40 ordenadores, pero hay quizás en algunos lugares más de 2 personas. Es imposible que un hombre pueda hablar al corazón de cada uno de ustedes. Si Dios les habla en esta noche, no soy yo, es el Espíritu de Dios. No hay más. Es imposible que un hombre dando un sermón en una iglesia pueda llegar al corazón de alguien y provocar que se transforme el corazón y la mente. Imposible. No es el predicador, es el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios, nada más. Y viene el hermano y le dice, hermano, me encantó lo que predicó. No, hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque uno no puede hacer nada. Si el Señor no nos toma y no nos utiliza. La actitud del profeta es increíble. Y lo vamos a ver más adelante, pero él era un profeta que mantenía la humildad y por eso daba estos mensajes. Por eso podía hablar acerca de la soberbia, porque era un hombre humilde, porque era un hombre que mantuvo los pies sobre la tierra.
Ahora no solamente el problema era soberbia e idolatría, el de Israel, sino que usted llega al versículo 31 y dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrás, y no las pondrán por obra, antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Otro problema, avaricia. Y dice el versículo 32, he aquí que tú eres para ellos como un cantor de amores, hermoso de voz, y que cantas bien, oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. O sea, iban a decir, che, qué lindo que habla este Ezequiel, ¿eh? Una cosa increíble Ezequiel, ¿eh? Habla muy bonito, parece como si fuera una canción. Habla, la verdad que podemos escucharlo 2 o 3 horas seguidas, la verdad que hace buenas actuaciones, ¿se acuerda? Se rasuraba la cabeza, se acostaba de un lado, del otro. Es una cosa increíble lo de Ezequiel, la verdad que una exposición bárbara, pero después la gente se levantaba y salía y terminaba siendo igual que como había empezado a escuchar. Dios nos libre, hermano, de que nosotros escuchemos la palabra de Dios y nos vayamos de la misma manera en la cual empezamos a escuchar la palabra. Porque la palabra de Dios debería de transformar nuestro corazón y de golpearnos, ¿no? Y decir, Señor, necesitamos cambiar, necesitamos ser distintos, necesitamos ser nuevos. Así que va a marcar otro problema en el capítulo 34 y el problema que hay ahí es los falsos pastores. No tenemos tiempo para eso, hablamos de un liderazgo malo, hablamos acerca de un sacerdocio malo, hablamos acerca de una adoración mala. Y el versículo 11 del capítulo 34 dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Gracias a Dios por ese versículo. Él mismo, el mejor de todos. Es de quien necesitamos el cuidado, es el que necesitamos el aliento, el que necesitamos que cuide de nosotros. Él es el pastor que está en el rebaño. Dice el versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. El pastor verdadero está en medio de sus ovejas, tiene olor a oveja. Y ese es Jesucristo. Él tiene olor a oveja y Él quiere cuidar de nosotros. Él puede, es el único que puede rescatarnos. Dice el versículo 12, ahí dice así, reconoceré mis ovejas y las libraré. El único que nos puede rescatar. El único que nos puede ayudar. Entre paréntesis, he escuchado personas reclamar a pastores, a ancianos durante tantos años. No, lo que pasa es que usted no me viene a visitar, usted no se ocupa de mí, usted no... Y el pobre hombre tiene 200, 300 personas. Yo pregunto, ¿esta persona no va a la Biblia? ¿No va a la Escritura? ¿No va a la oración? O sea, quiere una pizza con el pastor terrenal y no se da cuenta que tiene al pastor celestial todos los días de su vida. Y que puede abrir la Biblia y que puede arrodillarse y que puede estar delante del Señor de los cielos. ¿Qué quiere un hombre? Maldito el hombre que confía en el hombre. Ojo, gracias a Dios por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros mentores, por personas que nos ayudan, pero la salvación de la oveja está en Jesucristo. El alimento de la oveja está en Jesucristo, de Él es de quien necesitamos. Fíjese el versículo 14, en buenos pastos las apacentaré. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos al Señor, necesitamos buscarle. Dice, yo apacentaré mis ovejas y yo le daré aprisco. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil, a la descarriada, la vendaré. Las apacentaré en justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Y entonces pasa a lo individual. El Señor es tan grande que va a atender a cada uno de nosotros, en cada una de nuestras necesidades. El pasaje este es riquísimo. Versículo 22, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Este es el pastor
fiel. Dice, a mi siervo David, él las apacentará y él le será por pastor. Realmente es un pastor muy singular, que se identifica con su pueblo, que hace un pacto de paz. Dice, y estableceré con ellos pacto de paz. O sea, es una nueva relación. Esto trae esperanza. Jerusalén había caído. El pueblo lloraba. El pueblo gritaba. El pueblo se había quedado sin esperanza. Y él dice, yo la llamaré un pacto de paz. Hay una nueva oportunidad, hay una nueva relación que surge a través de la relación con este pastor. Y él les ofrece seguridad, es un Dios que va a cuidar de su pueblo. Versículo 26, y le daré bendición. Versículo 29, y levantaré para ellos una planta de renombre. Yo Jehová, versículo 30, su Dios estoy con ellos y ellos son mi pueblo. Este es el clímax de la relación con Dios. Yo estoy con ellos y ellos son mi pueblo. Eso es lo más alto que podemos tener. Ser parte del pueblo de Dios, ser las ovejas de Dios, estar en la casa de Dios, estar con Él. Ese versículo 30 es el clímax de la relación con Dios. Necesito avanzar un poco más y quizás ir solamente un momento al capítulo 37, porque acá lo que habla en ese capítulo 37 es un renacimiento político de Israel. ¿Sí? Es el renacimiento, este capítulo 37 es el renacimiento político de Israel. Así que él, trasladado por el Espíritu de Dios, dice, la mano de Jehová vino sobre mí, versículo 1, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y usted en la cabeza ya voló al valle. Y lleno de huesos de muertos. La condición de Israel es de desesperanza. Jerusalén cayó el último bastión, es un momento completamente de desesperanza. Y aunque Dios le dice, hay esperanza, yo me voy a ocupar, el pastor se va a ocupar del pueblo, nosotros muchas veces entramos en momentos de desesperanza. Usted se va a poner de acuerdo conmigo en que Dios nos ha bendecido de tantas maneras, Dios ha cuidado de nosotros de tantas formas, Dios nos ha mostrado su poder, nos ha mostrado su fidelidad, nos ha dado más de lo que necesitamos, ha mostrado grandioso, pero muchas veces nos falta fe. Muchas veces estamos como muertos. Nos falta fe. Y ahí están estos huesos muertos diciendo, cayó Jerusalén, se perdió todo. Nos quedamos sin templo, nos quedamos sin muro, estamos en desesperanza total. Este es el lugar más bajo donde podían estar. Esta es la situación de Israel. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto, secos en gran manera. Esta es la situación de Israel. Es un pueblo seco, en un corazón desesperanzado, en un espíritu desesperanzado, en un alma que está perdida. Y que dice, ¿y ahora qué es lo que vamos a hacer? Y entonces el versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y ni el profeta sabía qué era lo que iba a pasar. Y le dice, Señor, tú lo sabes. ¿Qué es respuesta más fácil? ¿No? La más rápida. ¿No? Esa es cuando le viene a preguntar algo al pastor y el pastor no sabe y entonces y el Señor sabe. Señor, tú lo sabes. Y el versículo 4 dice, y me dijo entonces, profetízale a estos huesos. Creo que esta es la predicación más difícil, ¿no? Anda a enseñarle a estos que no te van a escuchar, que... No, bueno, eso ya era difícil. Vos le vas a hablar y ellos no te van a hacer caso, eso ya era difícil. Pero ahora, ir a profetizarle a los muertos, irle a hablar a los que están muertos. Y dile a los huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué otra forma de vivir tenemos que no sea por el Espíritu? ¿Qué otra forma tenemos de levantarnos del lugar en donde estamos si no es por el Espíritu de Dios?
Ahora él va a explicar todo esto que está pasando. Y en el versículo 11 dice, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Israel está en desesperanza. O sea, usted tiene el párrafo de los huesos secos y tiene la explicación a lo que está sucediendo. Esto es genial. Y dice, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, que hablé y lo hice, dice Jehová. Así que Israel está posando en su tierra el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla y lo hace. Y usted y yo podemos confiar en todo lo que Dios ha dicho, porque Israel está en su tierra. Porque años atrás usó la boca del profeta para decir esta palabra y hoy Israel está en su tierra contra toda probabilidad. Israel está en su lugar geográfico. Así que Dios cumple con su palabra. Necesito tomar solamente quizás ahí un momento más. Estamos cerca del horario ya, pero voy a tomar un momento más. Capítulo 38 y 39 va a hablar acerca de God y Magot. Yo tengo muchísimas notas aquí. Puedo identificar claramente cada uno de los lugares, pero no lo vamos a poder hacer por una cuestión de tiempo. Pero quiero que preste atención porque aquí lo que va a haber es una confederación de naciones. ¿Sí? Y necesito definir esto. Por un momento voy a definir confederación de naciones de esta manera. Yo tomo generalmente esto para poder hablar acerca de esto. ¿Sí? Esto es esta situación, hermanos. Mire, son las potencias gentiles de la tribulación. ¿Sí? Esta es la forma. Y aquí me tendría que meter en escatología. Evidentemente el tiempo no va a dejar hacerlo, pero sí quiero que usted entienda de que hay en este lugar una confederación de naciones. Ahora, ¿qué es una confederación de naciones? Bueno, una confederación de naciones es una organización que vincula a dos o más estados soberanos e independientes para unos fines concretos. O sea, todos estos se van a aliar con fines similares, por ejemplo, de defensa, de relaciones internacionales, de cooperación económica, y esto es lo más frecuente, y el fundamento jurídico es un tratado, es decir, un pacto de naturaleza internacional. ¿Sí? Esto es lo que va a suceder. Así que estamos en un momento profético. Y el pasaje principal que habla acerca de esto es el 38 del 2 al 6. Porque el problema más grande de estos pasajes es poder identificar a Gog y a Magog junto a lo que son las naciones aliadas. ¿Sí? Ahora, cuando usted se centra en esto, dice el 38, 2 y 6, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en la tierra de Magog, príncipe y soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas. El castigo es similar al que le dijo a Faraón de Egipto, así que le está hablando a un hombre, ¿sí? Le está hablando a un líder, le está hablando a un gobernante, y entonces dice, ellos están completamente equipados, una gran multitud con paveses, escudos armados, todos ellos con espadas, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas las tropas de la casa de Togarma, de los confines del norte, con todas sus tropas y muchos pueblos estarán contigo. Así que cuando dice, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, el príncipe de Ros, Meset y de Tubal, la referencia es al príncipe soberano o al príncipe de Ros. Así que
God es príncipe, ¿sí? No son lugares. God es príncipe y es de la tierra de Magog. Magog es Ros. El príncipe de Ros es llamado God en Ezequiel 38:3. Así que debe entenderse que God es el nombre que se le da al líder de la confederación y su tierra es llamada Magog. Ahora Magog es compuesta por 3 lugares: Ros, Mesec y Tubal. Estas 3, yo se lo voy a mostrar ahora, estas 3 son Magog, hijo segundo del hijo de Jafet, ¿sí? Está en Génesis capítulo 10, uno de los 3 hijos de Noé, estamos en los albores de la historia, ¿no? ¿Sí? Y habitaron en la región de lo que es el Cáucaso o lo que es Armenia del Norte, ¿sí? Y es interesante observar que precisamente la palabra Cáucaso significa fuerte de Got. Así que la región es esta, ¿sí? Este es el Cáucaso, ¿sí? Toda esta es la región, ¿sí? Que usted ve ahí, de la que van a venir los enemigos de Israel hacia el sur, lógicamente, ¿no? Hacia el sur. Estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet son, fíjense bien, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tira. ¿Sí? No tenemos tanto tiempo para eso, pero Josefo dijo: Magog fundó aquellos pueblos que por causa de él fueron llamados magogitas, pero que fueron llamados por los griegos los exitas. ¿Les suena? No hay bárbaros ni exitas, dijo Pablo, ¿no? En un momento, ¿no? Así que esto es lo que se llama el Rus de Kiev. ¿Sí? Esta es la zona. Todos ellos yendo hacia el sur para enfrentar a Israel. ¿Sí? Voy un poquito más adelante. ¿Sí? Moscú. Mesec, Moscú. ¿Sí? Rusia. ¿Sí? Ahí tiene un enemigo. ¿Sí? Ahora, esta confederación no es que es Rusia, no, es una confederación. Gomer es la actual Alemania. La zona de Armenia, la zona de Turquía, es una confederación de naciones. Yo tengo acá un montón de información, no puedo ir hacia toda la información, pero las naciones del norte de Europa, de Asia, los distritos del norte del Cáucaso, los montes Tauros, ¿sí? Todo esto es Magog, ¿sí? Voy un poquito más adelante. Estos son los montes Tauros, mire. ¿Sí? Así que estamos hablando de una extensión grande de tierra. Esto es una confederación, no puede ser una sola nación, es una confederación. Y lo que, si usted busca diferentes escritores, uno de ellos los más conocidos, por ejemplo, Rairi, habla de un ejército invasor proveniente de las regiones del norte, todo lo que es al norte de Israel, llegando para batallas, pero hacen diferentes incursiones. Algunos creen que las incursiones son entre los primeros 3 años y medio de tribulación, donde Israel tiene paz. ¿Sí? Que ahí se corta la paz con incursiones de esta confederación. Pero hay una destrucción total al final, ¿sí? La guerra del Armagedón. Sí, así que todo esto es la batalla de Gog y Magog. Hay muchísima información acerca de esto. Dice: prepárate y está alerta tú y toda la multitud que se ha reunido contigo, y sé tú su comandante. Ezequiel capítulo 38:15. Vendrás tú de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, una gran multitud, un poderoso ejército. Sí, entonces, primera nación confederada, Rusia. Será Persia. ¿Sí? Esto se refiere al antiguo dominio de Persia, lo que se conoce hoy con el nombre de Irán. ¿Sí? Persia, Irán. Y fíjese, 38:5, Persia, Cus y Fut. ¿Sí? Falta determinar cuál es Cus y cuál es Fut. ¿Sí? Y Cus es uno de los muchos lugares algunos dicen es Etiopía de África. No es Etiopía de África, porque quedaría muy lejos, pero sí es
una parte contigua a Persia. ¿Sí? Así que todos estos sectores, hermano, esto es interesantísimo. Sí, es muy interesante. Sí, pero todos esos sectores de Irán, ¿sí? De lo que es la antigua Persia, ¿sí? Toda la parte esta, ¿sí? Es aquellos que se van a incluir o se van a sumar a Rus para venir a batallar contra Israel. ¿Sí? Esto es toda esta parte asiria, media Persia, ¿sí? Todas estas zonas, ¿no? Que va a viajar hacia Israel para tener batalla aquí, ¿sí? Aquí en este sector. Ahora, el tercer aliado es Libia o Fut. ¿Sí? Generalmente dicen Libia de África. No, ¿sí? No es esta Libia de África. ¿Sí? Es este sector. ¿Sí? Este sector el que viene a batallar. Y Fut se ubica junto a Persia, ¿sí? Todo lo que es Irán. El cuarto aliado dice que es Gomer. Bueno, Gomer es la zona de la Alemania moderna. ¿Sí? Así que del centro de Europa también. Yo tengo que avanzar un poquito para que usted entienda Turquía también. ¿Por qué? Porque Turquía es Togarma. ¿Sí? Togarma es Turquía. ¿Sí? Es la tierra de Armenia, esta zona de aquí, del Cáucaso. Pero lo último, y ya termino con esta parte, así me voy al final, dice Reyes del Oriente, ¿sí? Así que después del río Jordán hacia el oriente, ¿sí? Tenemos todas las fuerzas de los Reyes del Oriente, países asiáticos. Va a ser una gran batalla, va a ser una gran batalla. Todos sus ejércitos. Dice Apocalipsis 16:2, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para preparar el camino a los Reyes del Oriente. Así que Dios interviene para que los Reyes del Oriente puedan pasar. ¿Para que destruyan Israel? No, para Él encargarse de todos. ¿Sí? Así que se seca el Éufrates, fíjese que hace una división natural, no pueden venir del oriente por el río Éufrates, se seca el Éufrates y pasan, llegan con facilidad a Israel. Y después lo último son los reyes del sur. ¿Sí? Reyes del sur. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él con una tempestad, con carro, con gente a caballo y muchas naves y entrarán por las tierras y las invadirá y pasará. Esto es Daniel, hermano, esto es escatología pura. ¿Sí? Apocalipsis, Ezequiel, Daniel. ¿Sí? Eso quiere decir que del sur es Faraón. ¿Sí? Así que Egipto viene también a unirse en esta batalla. Sí, es muy, pero muy interesante y yo lamento mucho no poder tener el tiempo para poder avanzar en esto, pero la potencia avanza sobre Palestina y desata un movimiento de naciones que llevan a cabo destrucción. Así que hay un acuerdo general entre los intérpretes que el rey del sur se refiere a Egipto. Bueno, hermanos, necesito ir terminando. Solamente regáleme 5 minutos más de su atención. Capítulo 40. Dice en el año 25 de nuestro cautiverio, estamos en el 573, 14 años después de la caída de Jerusalén. Dice, a los 14 después de la ciudad fue conquistada y aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá y en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia parte sur y me llevó aquí y aquí un varón con aspecto de bronce, es el ángel de Jehová, es un guía, ¿no? Y le van a introducir en el ámbito de la construcción. Y había, el versículo 5, un muro afuera de la casa. Sí, capítulo 40 hasta el capítulo 42, lo que usted va a ver es la restauración de la casa de Dios. Capítulo 42, empieza un recorrido. ¿Se acuerda aquel recorrido que hicimos en los primeros capítulos? Donde decía, mirá lo que son las cámaras, mirá el lugar del sacerdote, mirá el atrio, mirá dentro del atrio, mirá el lugar santo, mirá el lugar santísimo. Bueno, el recorrido es similar. Pero ahora lo que encuentra es santidad por todos lados, porque es un templo restaurado, porque este es el lugar de la esperanza,
Este es el lugar de lo que Dios hace distinto. Y quiero concentrarme solamente en el capítulo 43. Y dice, y me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Esa puerta del oriente es por el lugar donde la gloria de Dios se elevó y se fue. Sí, Dios lo lleva a ese lugar. Y dice, y me hizo caminar por ahí. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de la gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vi destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Gloria a Dios, esto es increíble. Después de 20 años, el profeta se mantiene humilde. Y cuando ve esa presencia de Dios que él puede conocer, porque es un hombre de Dios, es un hombre de la palabra, y cuando escucha esa voz que había escuchado hacía 20 años junto al río Quebar, él vuelve a reconocer que es Dios el que está hablando, que es Dios el que se había manifestado. Y él dice, esto yo ya lo vi. Lo ve en el río. Y vi la gloria de Dios irse de la casa de Dios. Y ahora veo la gloria de Dios volver. Hay esperanza. Y se va rostro a tierra. Y el Espíritu lo levanta y lo guía, dice el versículo 5, y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y ya no es más la casa, es mi casa nuevamente. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón que estaba junto a mí. Ahora acompáñeme al capítulo 48. Y va a ver usted algo extraño en este capítulo 48 final, porque la tierra es asignada a las tribus, y los del sur pasan al norte, y los del norte al sur. Y Judá ya no queda más en el sur, ahora está en el norte. Y Samaria ya no está más en el norte, ahora está en el sur. Y esta es la lógica de Dios. Dios le da partes iguales a todas las tribus. Y Dan pasa a ser el primero. Y Judá va a la parte norte y Dios está en el centro, dice el versículo, preste atención a algunos versículos, el versículo 8 al final dice, y el santuario estará en medio de ella. Y el versículo 10 dice, y el santuario de Jehová está en medio de ella. Y el versículo 14 dice, porque es consagrada a Jehová al final. Y el versículo 21 dice, y será el príncipe, la porción santa, y será el santuario de la casa de Jehová, estará en medio de ella. Y el capítulo 35, el versículo 35 dice, y en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama, Dios allí. Mira, hermano, yo tengo que terminar acá, el tiempo avanzado. Y quizás tengo una última palabra para usted y para mí en esta noche. Lo que sea que usted vaya a hacer, lo que vaya a emprender, un negocio, un estudio, un ministerio, asegúrese que Dios esté ahí. Que sea Jehová Sama. Que sea el santuario de Dios lo que usted haga, una casa, un hogar, una familia, lo que usted emprenda, que sea Jehová en medio de usted. Porque lo que hacía la diferencia no era el templo, era la gloria. Lo que hace la diferencia no es su ministerio, no son sus dones, no son sus capacidades, es la gloria. Lo que hace la diferencia es que el Espíritu de Dios esté en medio de nosotros. Eso marca la diferencia. Eso es lo que le da la victoria al pueblo de Dios al final. Cuando Dios dice, viene God, viene Magog, viene el norte, viene el sur, viene el oriente. Y Dios los destruye. Y Dios le dice, yo tengo palabra de esperanza a mi pueblo. Va a haber una ciudad gloriosa porque Dios va a estar en medio de ella. Eso es lo que hace todo glorioso. Dios en medio de nosotros. Hermanos, ha sido un privilegio y un gusto poder estar con ustedes durante todos estos miércoles. Lamento mucho no haberle hecho justicia a muchos capítulos, sepa disculpar, pero ha sido un honor y un privilegio para mí poder servirles.
y espero servirles aún.